Hace unos años vi un video en YouTube que me recomendaba invertir, hacer crecer mi capital, según un inversionista experimentado que veía la importancia de confiar en empresas, por ejemplo en este caso de renta variable, y en Tesla específicamente. La acción valía $113. Para mí era una gran oportunidad. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando invertí a través de un broker, el dinero se demoró en pasar. No alcancé a comprar esa acción en esa oportunidad y al día siguiente ya había crecido. No logré adquirir la acción y un año después había crecido en más de $100. Eso fue muy frustrante, pero a la vez me hizo preguntarme, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué pasa? ¿Qué importa la moneda en la que inviertes? El trader, los mercados, a qué hora abre cada tipo de mercado, cómo puede cambiar según el ciclo económico o las tendencias de mercado, o porque hay gente que habla de análisis fundamental, o porque hay gente que cree que hay una volatilidad en el mercado como una oportunidad. Hay varias incógnitas que podemos descubrir a través del mercado de capitales y banca de inversión. Acá vamos a ver cómo todas las empresas confluyen en un espacio, inversionistas también, entidades del gobierno y entidades financieras para redistribuir sus recursos económicos. ¿Cómo así? Lo que pasa es que hay empresas que necesitan recursos económicos, necesitan avanzar con un proyecto o alguna iniciativa o invertir en algún otro tipo de modelo. Y nosotros como inversionistas queremos hacer crecer nuestro capital. Entonces así llegamos a este punto e iniciamos con la clase de mercado de capitales y banca de inversión. En primer lugar, antes de hablar de acciones, IPOs, bonos o ya adelantarnos a algo más avanzado, quisiera ver algo muy fundamental y es que al final nosotros invertimos en empresas y queremos también saber cómo se gobierna esa compañía, en qué proyectos invierte su dinero, que también administra su dinero día a día, que es lo que hablemos de liquidez. Y para esto tenemos unas áreas corporativas que son Corporate Finance, claramente Capital Budgeting, apalancamiento, capital del trabajo, y esto será nuestra base para tomar buenas decisiones financieras, porque por ejemplo, cómo le rinde cuentas la empresa, cómo rinde cuentas el CEO, por ejemplo, en qué proyectos vale la pena poner nuestro dinero, lo calculamos que según el BPN o el valor presente neto o la tasa interna de retorno. Entonces, cómo se administra, por ejemplo, el efectivo del día a día, y eso, por ejemplo, cómo hace nuestro equilibrio entre rentabilidad y liquidez para mantener las operaciones día a día. Y son decisiones que no parecen importantes, pero en banca de inversión sí van a ser importantes, porque no tiene sentido, por ejemplo, invertir en una compañía sin tener claro cómo emite acciones, por ejemplo, o si va a ser una fusión. Y son cosas que parecen simples o parecen sin importancia, pero pueden cambiar totalmente una inversión. Empecemos por el gobierno corporativo, que es, yo lo entiendo como ese conjunto de reglas o de normativas que definen cómo se dirige o controla una empresa, también quién la dirige y la controla. Y esto va a servir como marco también para ver qué derechos y qué responsabilidades pues tiene cada stakeholder. Pero ¿quiénes son los stakeholders? Por ejemplo, están los accionistas que van a recibir los dividendos de la empresa. Está la junta directiva que, por ejemplo, decide quién es el CEO y esa estructura organizacional. Están los empleados que buscan la supervivencia del negocio y la estabilidad por su bien. Los altos directivos que, por ejemplo, pueden pedir bonificaciones o hasta participación de la empresa. Los acreedores que, aunque dan el capital de deuda, también buscan que se les pague, por ejemplo, primero que los accionistas. Asimismo están los clientes, que son los que buscan pues la calidad de ese servicio o producto dependiendo de la empresa. Y también vienen otros entes que van a ser los reguladores, que buscan un poco un beneficio entre todos estos stakeholders. Y esto también nos trae una problemática central, que es ese conflicto entre los intereses de los stakeholders, porque esos intereses van a chocar inevitablemente y muchas veces van a ser contradictorios. Entonces, por ejemplo, acá nos lleva a dos visiones diferentes. Una es de Friedman, que es la teoría de los accionistas, y esta teoría sí es que el objetivo principal de la empresa es maximizar el retorno para sus dueños y que los administradores solo fungen como ese agente que deben cumplir ese interés. Pero hay otras teorías, por ejemplo la de los stakeholders, que sí buscan ese balance y que toman en cuenta los intereses de todos los grupos, porque al fin y al cabo plantea que todos contribuyen para bien o para mal de la empresa, así tenga mucho éxito o así fracase y llegue a la quiebra. Y un concepto clave aquí es el seniority ranking. Si la empresa quiebra, por ejemplo, no todos van a cobrar al mismo tiempo, como lo dije anteriormente. Primero están los acreedores, que tienen esa garantía real. Es como una hipoteca. O sea,
Y después hay instrumentos como acciones preferentes, o ya al final de la fila pues puede estar, por ejemplo, los accionistas comunes. Y esto explica algo, que es porque la deuda en general pues es menos volátil que las acciones, porque estas personas que poseen los bonos, miremoslo como que tienen ese reclamo protegido, esa seguridad, mientras que un accionista obviamente no, o sea, asumen más riesgo, aunque pues tienen la ventaja de que capturan la mayor parte de las ganancias si es que el negocio le va bien, claramente. Y pues todo esto genera conflictos de interés constantes que pueden verse como el problema de agente principal, se llama. Y es que el agente está contratado para actuar en nombre de otro, que es el principal, pero sus incentivos o sus motivaciones no siempre van a coincidir, y ahí siempre está el ejemplo de ese CEO que puede tomar decisiones para ver buenos resultados a corto plazo y así ganar bonos o participación o cosas que lo apremien, pero que a largo plazo pues pueden dañar el negocio, y eso no es lo que quieren ni la junta directiva ni los accionistas. Entonces entre acreedores, por ejemplo, y accionistas también hay diferentes riesgos, porque los accionistas van a querer algo más arriesgado que les genere más ganancias. En cambio, los acreedores van a querer algo más equilibrado que protejan obviamente su capital. Hay diferentes sistemas, por ejemplo Zuckerberg, que fue el que vimos en clase, tiene una fracción menor de las acciones y gobierna gran parte de la empresa, y de ese gobierno corporativo pues es una estrategia que él hizo, y ahí se ven diferentes tipos o clases de acciones, por ejemplo en Google, como se ve que está delimitado por letras. Y pues está también otros mecanismos en ese gobierno corporativo, como esas asambleas generales, donde podemos ver, por ejemplo, que se reúnen a presentar los resultados, los estados financieros, obviamente todo ya auditado, o también se presentan, como por ejemplo, cambios que se hagan a los estatutos o en la decisión de inversión, por ejemplo. Y que eso también nos llevará a diferentes tipos de votos que vimos. Hay votos acumulativos o proxy, que bueno, dependerán según el mecanismo. Y por eso en este caso la junta directiva es esa pieza central de todo este sistema, porque no solo contrata y despide al CEO, que es muy importante, porque obviamente debe proteger los intereses de todos los stakeholders, no solo de los accionistas, sino de los otros involucrados, por ejemplo de los empleados, pero también evalúa el desempeño de la administración, supervisa las auditorías, tiene los controles, tiene también esa estructura donde esos miembros ejecutivos o no ejecutivos pues van a trabajar juntos. Entonces ahí hay varios niveles, o sea, en esa junta grande puede ser o separada, que puede ser esas juntas que dividen la parte de gestión, por ejemplo, o la parte de inversión, o por comités, por ejemplo comité, no sé, de auditoría, y también están o la que trabaja junto y tiene diferentes personas relacionadas o expertas en el tema, por ejemplo ejecutivos, como en nuestro caso nos va a interesar mucho el de inversión, clave en las compañías financieras, ¿no? Es el que lleva esas decisiones que va a hacer la empresa. Entonces ahí vemos que hay diferentes sesgos en esas decisiones, y en la junta también va a haber, por eso debe ser diversos los tipos de personas que conforman esas juntas, porque igual en un gobierno corporativo siempre va a haber intereses y también fallos humanos, y esa diversidad o ese cruce de opiniones, de experiencias, pues también va a proteger los intereses generales de la empresa. Entonces pensemos, por ejemplo, en el caso más famoso, que es Enron, que maquilló sus estados financieros para presentar buenos resultados, pero al final, cuando se enteraron, la empresa colapsó, fue un fraude regulatorio, las decisiones siempre fueron ineficientes, y pues también reputacionalmente fue gravísimo, y eso hace parte de que un mal gobierno corporativo, claramente. Entonces también esa junta directiva no solo es la reputación y esas cosas, sino por ejemplo las relaciones con los stakeholders y cómo los cuida. Y también llega acá una parte muy importante que se ha sido más famosa en los últimos años, claramente, que es la ESG, que son esas cosas ambientales, sociales o más de gobernación, que buscan un impacto positivo a nivel global, por ejemplo. Y también ahí entrará un rol muy importante en esa estructura, que va a ser el Chief Financial Officer o CFO, que trabaja de la mano del CEO, pero bueno, digamos que es ese rol importante que muchos, como vemos, que se dedican a mercado de capitales y banca de inversión, va a ser ese rol más grande, donde va a ser el que lleva todas esas decisiones y todo ese trabajo del equipo financiero allá a la junta directiva mayor. Ya teniendo esto en cuenta, ya podemos entrar a capital budgeting, que es algo
algo muy interesante porque es un método que usan las empresas para evaluar inversiones grandes y de largo plazo generalmente. Entonces puede ser una nueva planta que necesite un software o un proyecto, no sé, de expansión, y pues son decisiones de alto riesgo que pueden ser irreversibles seguramente. Entonces si la inversión fracasa pueden impactar el negocio durante muchos años. Y pues este proceso, bueno, podemos diferenciar las etapas de generación de ideas claramente, de evaluar el proyecto con flujos de caja, y eso quiero destacarlo más adelante, pues la planeación comparando proyectos frente a lo que quiere la estrategia de la empresa, y por último el monitoreo de la implementación, ¿no? Entonces están esos proyectos de expansión de nuevos productos o servicios, como lo venía diciendo, o regulatorios o proyectos ambientales también hay claramente. Y acá hay principios que son muy importantes tener en cuenta, que es basar las decisiones en flujos de caja, no en utilidad contable ni en gastos como no monetarios, como lo puede ser la depreciación, porque no es un flujo de caja, aunque sí genere obviamente un beneficio fiscal, ¿no? Entonces es importante ese flujo adicional que genera el proyecto, y pues hay que tener igual en cuenta las externalidades. Por ejemplo, que el producto nuevo, en ese caso, si es el caso de un producto nuevo, puede afectar las ventas de un producto ya existente. También hay que tener en cuenta siempre el costo de oportunidad y también el momento en que llega el flujo de caja, porque como ya sabemos, el valor del dinero en el tiempo, 1 millón hoy no es lo mismo que 1 millón en 2 años. Y analizar siempre obviamente los impuestos y los costos de financiación no se restan de esos flujos de caja, sino que se reflejan en la tasa de descuento, que ya hablaremos, es muy importante, el WACC, y siempre manteniendo la consistencia entre el flujo de caja y pues la moneda del flujo de caja debe ser la misma de la moneda de la tasa de descuento. Eso también es muy importante tenerlo en cuenta, y ya más adelante iremos un poquito con detalles del WACC. Pero es importante ahorita ver la viabilidad de un proyecto, y ahí primero hablamos si es independiente, es decir, si su flujo de caja no depende de otras iniciativas, o sea, que podemos hacer varios proyectos desde que sean rentables al mismo tiempo sin problema, o mutuamente excluyentes, que ese sí es un problema más grande, porque significa que aceptar uno es descartar o dejar atrás otro proyecto, y ahí sí lo medimos según herramientas que tenemos. La más recomendada, el BPN o valor presente neto, que en resumen es como esa diferencia entre el valor presente de los flujos de entrada y el valor presente de los flujos de salida al final del proyecto. Entonces es una regla simple: si el BPN es mayor a 0, el proyecto es viable. Claro que lo analizamos según los otros proyectos, por ejemplo cuando es mutuamente excluyente, pero es viable. Y si es menor a 0, se rechaza, no es viable, no está generando valor. Y este BPN pues también está ligado un poco con la tasa interna de retorno, o TIR que llamamos, que significa que cuando el BPN es igual a 0, se resume en ese número, donde es el rendimiento básicamente mínimo del proyecto. Y si la TIR supera la tasa de descuento requerida, digamos en ese caso, se acepta el proyecto. Pero bueno, hay varias formas de equivocarse, ya que cuando comparamos proyectos mutuamente excluyentes, como lo hemos hablado, el BPN y la TIR nos pueden dar resultados distintos. Por eso era que yo hablaba que la BPN era más confiable. A ver, la TIR asume de una forma no tan realista como la BPN que todos los flujos intermedios se reinvierten, y eso no pasa en la realidad mucho, y por eso hace que esa misma tasa sea tan alta. Por eso que siempre cuando estamos debatiéndonos entre debería hacerle caso al BPN o debería hacerle caso a la TIR, lo más lógico es que se tome el BPN, porque sí refleja realísticamente la creación de valor en ese caso. Aún así existen otros métodos más simples, pero que al mismo tiempo pues son limitados de diferentes formas. El payback period, el periodo de recuperación, mide cuánto tiempo nos toma recuperar esa inversión inicial, ese monto que ponemos, y es útil cuando la liquidez es crítica obviamente, pero ignora el valor en el tiempo, y ahí es que se usa el payback descontado, que corrige ese primer defecto, trayendo los flujos de caja a valor presente. Aún así sigue con la limitación de que no considera toda la vida del proyecto. Otro método muy usado es el índice de rentabilidad, PI, que es mucho más fácil de entender. Mide el valor presente de los flujos de caja dividido la inversión inicial, pero esa cifra que nos da, al igual que el valor presente neto, si es mayor a 1, el proyecto es muy atractivo, y es muy útil cuando no hay mucho capital, porque nos permite como priorizar, por decirlo así, los proyectos que tienen mayor rentabilidad. El PI significa la rentabilidad que me da el proyecto por cada dólar que tengo.
y es un número en especial. Y pues ya hay otro método, por ejemplo, para comparar activos con diferentes vidas útiles, que es el costo anual equivalente, que llamamos EAC. Y pues esto básicamente mide el costo de poseer, de operar, de mantener todo el activo y lo convierte en una cifra anual. Y esta cifra anual pues obviamente nos permite comparar con otros activos que tengan un ciclo de vida diferente. De esta forma ya sabemos cómo evaluar si un proyecto es rentable. Para hacerlo sabemos que necesitamos una tasa de descuento y esa tasa viene del costo de capital, que es básicamente lo que le cuesta a la empresa financiarse, y todo parte del costo de oportunidad. Tenemos una tasa R que, como referencia, digámoslo así, integra la tasa libre de riesgo. Integra un ajuste por inflación, una prima por riesgo de incumplimiento y otra por liquidez y otra por el plazo de la inversión. De este modo las empresas pues consiguen capital prestando de acreedores o emitiendo acciones, y el costo promedio ponderado de capital, o por sus siglas en inglés WACC, es la tasa de retorno que exigen en conjunto esos proveedores. ¿Cómo se calcula? Acá tenemos la fórmula ponderando cada fuente de financiación por su participación, es decir, el costo de la deuda por el peso de levantar capital adicional de deuda por el escudo fiscal, que el escudo fiscal es algo muy interesante y básicamente los intereses de la deuda son deducibles de impuestos y los dividendos no. Entonces sabemos que entre más alta la tasa de impuestos, pues mayor el beneficio fiscal de usar deuda, y de esta manera pues el WACC va a bajar. Y ese básicamente es el funcionamiento de ese escudo fiscal. A esto se le suma también el costo de las acciones preferentes por su peso y la tasa de retorno esperada por los accionistas, que se puede calcular de tres maneras: por medio del bond yield risk, por medio del modelo KPM o por medio del GGM, y esta tasa por el peso pues del equity. Esto nos lleva a la estructura de capital objetivo, que básicamente va a ser la mezcla ideal de deuda, preferentes y patrimonio, que pues va a maximizar el valor de la empresa. Cada dólar adicional de financiación pues tiene un costo marginal creciente. Por eso el WACC tiene una forma de U, como veremos en la gráfica, donde existe un punto óptimo, donde el WACC es mínimo y el valor de la empresa pues va a ser el máximo, y de ahí se desprende pues un cronograma de oportunidades de inversión. Se acepta pues todo proyecto cuya TIR supere este costo marginal de capital, y si no pues se rechazaría. Esto para maximizar el presupuesto de capital óptimo. Además, me gustaría profundizar ya en los componentes individuales y cómo lo ven con las letras de la fórmula. El costo de la deuda, que es RD, es el retorno que exigen los acreedores. Se estima con el rendimiento al vencimiento de bonos actuales de la empresa, que es una de las formas, o comparando con empresas similares según su calificación pues crediticia, ¿no? Y también tenemos RP, que es el costo de las acciones preferentes, que básicamente es el dividendo preferente anual dividido entre el precio actual de la acción, y pues al no tener este vencimiento funcionan como una perpetuidad. Por otro lado, el costo del patrimonio RE es uno de los más complejos. Lo podemos ver desde tres enfoques. Está el modelo de descuento de dividendos y su versión más usada, que es el GGM, que asume dividendos creciendo a tasa constante. El de rendimiento de bonos más prima de riesgo, y el más usado en la práctica, que ya lo hemos mencionado, que es el KPM, que dice que básicamente el retorno esperado es la tasa libre de riesgo más la beta multiplicado por la prima de riesgo del mercado. ¿Qué es la beta? Que es muy importante. Básicamente mide el riesgo sistemático, ese riesgo que no se puede diversificar, y se calcula como la covarianza entre el activo y el mercado, dividida entre la varianza del mercado. Cuando no hay información de mercado para un proyecto específico, ahí sí se usa otro enfoque, que es tomar una empresa comparable, digamos, en un sector parecido y con un tamaño, podría decirse, parecido, y calcular su beta y desapalancarla para aislar el riesgo específico de ese negocio, y ya reapalancarla según la estructura de capital del proyecto evaluado. Como alternativa también al KPM existe la teoría de precios de arbitraje, o APT, que en vez de un solo factor de riesgo pues usa varios factores macroeconómicos, como puede ser la inflación, el crecimiento industrial y así.
Y el KPM es un caso particular del APT con un solo factor, de hecho. Finalmente, el riesgo sistemático total se descompone en riesgo del negocio, que también se afecta por el apalancamiento operativo y por el riesgo financiero y la incertidumbre que genera el uso de la deuda también. Y pues este tema ya nos va a conectar con la siguiente sesión. Este tema es muy interesante, lo vi en muchos libros de Robert Kiyosaki que lo enfatizan mucho, que es el apalancamiento, que básicamente busca aumentar esas utilidades y hace parte de la gestión financiera del día a día, pero pues también trae una volatilidad muy grande. Entonces se puede, digamos, los costos fijos, operativos o financieros apalancar dentro de la estructura de costos de la empresa, ¿no? Pero pues ya sabemos que entre más alto sea ese apalancamiento, pues la empresa está incurriendo, digámoslo así, en un mayor riesgo, y lo vamos a ver a través de un ejemplo ahorita. Pero primero hay que saber cómo lo podemos medir, y ahí primero está el grado de apalancamiento en el caso operativo, que lo llamamos DOL, que mide la sensibilidad de esa utilidad operativa ante los cambios en ventas, en unidades vendidas, que acá la fórmula la tenemos: cambio porcentual en utilidad operativa sobre cambio porcentual en unidades vendidas. Obviamente empresas con altos costos fijos operativos de todo lo que es manufactura, infraestructura, pues probablemente tengan un DOL mucho más alto. Y también por otro lado está el grado de apalancamiento financiero, o también llamado DFL, que mide la sensibilidad de la utilidad neta ante cambios en el EBIT, que son Earnings Before Interest and Taxes. Y pues bueno, esto puede ser un poco conflictivo, porque aunque pagar más intereses suene contradictorio o arriesgado en muchas formas, pues el patrimonio también tiene un costo de oportunidad implícito. Si el retorno operativo, por ejemplo, supera la tasa de interés de la deuda, pues usar deuda estratégicamente puede aumentar ese ROE, por ejemplo, y pues también nos trae un beneficio fiscal. Por ejemplo, pasar de un ROE de 15% sin deuda a 24% con 50% de deuda, por ejemplo, pues puede amplificar las pérdidas, por ejemplo, si el negocio va mal, así como también si el negocio va bien, pues nos puede traer un beneficio, pero es mucho riesgo y mucha volatilidad que siempre el CFO o el equipo financiero pues debe tener en cuenta. Bueno, y pues también destacando que el apalancamiento no es solo aumentar utilidades y ganancias, sino también obviamente la capacidad de inversión crece muchísimo y también permite pues captar muchas oportunidades. Ya teniendo claras estas dos fórmulas, pues ya podemos sacar el grado de apalancamiento total, o DTL, que básicamente combina ambos efectos, es multiplicar DOL por DFL. Y es importante porque aquí sale algo que se llama el punto de equilibrio o break-even point, que básicamente es donde los ingresos totales igualan a los costos totales, o sea, es igual a cero. Y entre mayor sea ese apalancamiento, pues ese punto va a ser mucho más alto. Entonces la regla siempre práctica que hacemos, y el ejemplo que se da en clases, que si ese precio de venta, por ejemplo, pues supera el costo variable por unidad, pues sí se puede seguir operando a corto plazo, así haya pérdidas, así haya, pues puede ser por estacionalidad en las ventas, puede ser, ya sabemos que cada empresa incurre diferente, pero si ese precio es menor que los costos variables, sí se debe parar la producción inmediatamente, sí, porque siempre va a generar pérdidas. Bueno, y acá es muy importante el capital del trabajo. Ya sabemos que esas decisiones financieras que vimos que se tomaban antes a corto plazo sobre ya sea activos o pasivos también tienen otra perspectiva importante, por decirlo así, que es: uno puede tener fondos para cubrir los gastos del día, puede tener esa liquidez, digámoslo así, y asegurar que el capital también esté invertido productivamente. Debe haber un balance entre esa liquidez y rentabilidad, porque si se es demasiado conservador, pues se genera el costo de oportunidad de no invertirlo, de no crecer, y ser demasiado agresivo pues puede llevar a la pérdida total de la liquidez, que más adelante podría ser fácilmente la quiebra de la empresa. Último, para finalizar este bloque, pues hablaremos de la gestión de liquidez, que es básicamente la capacidad, digámoslo así, de cumplir con todas las obligaciones a corto plazo, y muchas veces pues convirtiendo activos en efectivo sin perder valor. La estrategia clásica es siempre cobrar temprano y pagar tarde, evitando drags, como llamamos, que retrasan pues que entre efectivo. Y también es importante mencionar los pools, que aceleran la salida.
por ejemplo los pagos anticipados. Hay fuentes primarias de liquidez, que es el efectivo, el cobro de cartera, también cuando se saca una línea de crédito, por ejemplo, y secundarias que pues son más riesgosas claramente para situaciones, digamos, más críticas, como puede ser liquidar los activos y pues para una protección, por ejemplo, por bancarrota. Y para medirla usamos indicadores como la razón corriente, que son activos corrientes sobre pasivos corrientes, o la prueba ácida, que excluye el inventario por ser el activo pues menos líquido claramente. Y pues también está las rotaciones de cuentas por cobrar, inventario y cuentas por pagar, junto con los respectivos días o ciclos de pago. Y en sí estos indicadores no son como buenos o malos en todos los casos, porque siempre debemos analizarlos según el contexto, según las tendencias, o también según las otras organizaciones de la industria, porque en cada industria estos tiempos pueden variar mucho. Entonces, por ejemplo, otro indicador muy importante que identificamos es el ciclo de conversión de efectivo, que le resta los días de cuentas por pagar básicamente. Y entre más corto sea este ciclo, mejor, porque significa que la empresa va a recuperar su dinero más rápido y pues no va a depender de que haya financiación externa. Y con esto sí me gustaría seguir con la parte de Economics, cerrando Corporate Finance. Anteriormente vimos cómo una empresa individual pues evalúa proyectos, calcula su costo de capital, puede administrar su financiación, apalancamiento, pero ninguna de esas decisiones se toma por sí sola sin tener en cuenta otros factores. Por ejemplo, el costo de capital depende de las tasas del Banco Central, las ventas dependen del ciclo económico que veremos más adelante, y el tipo de cambio afectará directamente al comercio exterior de la empresa. Entonces, antes de hablar de mercado de capitales, también necesitamos entender ese entorno macroeconómico y microeconómico. Entonces vamos acá con este tema de economics. Bueno, para hablar de la economía no podemos hablar como desde que nació en un salón de clases o en alguna universidad, sino como nace pues de una necesidad humana de organizarse, de supervivencia claramente. Hablamos también desde los orígenes, desde el Homo sapiens, como lleva unos 70.000 años, pero la revolución agrícola y cuando empezamos a acumular productos, por ejemplo, de alimentos y sobre todo acumular excedentes de estos, ocurrió hace solo 12.000. Durante el 95% de nuestra historia pues fuimos cazadores y recolectores, y ahí pues vienen muchos de nuestros sesgos económicos actuales, o sea, ese miedo a la escasez, a esa aversión como al riesgo, o esa comparación social, así son en términos muy modernos, podríamos llevarlo hasta los inicios del Homo sapiens. Por ejemplo, Adam Smith, padre de la economía moderna, plantea que la riqueza de una nación no es el oro que acumula, sino el flujo de bienes y servicios que produce, que después sabemos que es la base del PIB, por ejemplo. Y su mano invisible dice que el interés propio, que obviamente se canaliza por el mercado, genera un tipo de armonía social. Y no esperamos nuestra cena de la benevolencia del panadero o de que lleguen los alimentos por sí solos a nuestras mesas, sino por su propio interés. Y también nos habla de unos pilares del capitalismo, como la propiedad privada, como mercados, como los libres mercados, como la competencia, la división del trabajo, o ya términos como generar más productividad, mejorar los salarios, la remuneración, el consumo también y la inversión, pues aumentarlo. Pero esa es una perspectiva. Hay otros economistas como Malthus, que advirtió que esa mano de obra pues crece más rápido que la comida, que es algo muy conflictivo, o Ricardo, pues la lucha de clases, que es muy famoso, y la ley de rendimientos decrecientes. Y Marx, que fue uno de los más influyentes pues de los capitalistas, hablando de la competencia, de cómo se invierte ya en tecnología y cómo se reduce la necesidad de trabajo, y eso puede generar desempleo y crisis internas, por decirlo así, del sistema como tal. Y estos filósofos o economistas han hecho esas interpretaciones del mundo. Lo importante es cómo saber traerlo en la actualidad. Y hay debates modernos que giran en torno ante cuánta intervención necesita el Estado, por ejemplo, según lo que Keynes hablaba, que sin intervención pues el miedo puede amplificar, y esa codicia también, esa ambición puede amplificar la probabilidad de crisis.
Entonces acá vemos como diferentes economistas toman perspectivas muy diferentes, pero que llegan a los debates actuales. Por ejemplo, Friedman sostenía que los mercados se autocorrigen y que la inflación es ante todo pues un fenómeno monetario. Entonces esta tensión, esta intervención, digamos, contra los mercados libres, pues la vamos a ver una y otra vez en este curso. Y sabemos que también la intervención del Estado y de todos estos factores del consumo y lo que puede ser algo de cada hogar o de cada empresa, que va algo un poco más a la microeconomía, también le va a interesar al inversor y también es algo que debe tener muy en cuenta. Para entrar a profundidad en microeconomía, tenemos que dejar muy en claro que esta ve como esa interacción entre la oferta de las empresas, por ejemplo, y la demanda de los consumidores. Esta demanda depende del precio, por ejemplo, del ingreso, también los precios de otros bienes, que lo compararemos en las elasticidades, y la oferta, por ejemplo, pues también depende de los costos. Y ese cruce de precio y cantidades dan ciertos equilibrios que vamos a estudiar en microeconomía a través de modelos que pueden tener choques endógenos, por ejemplo, o exógenos. Por ejemplo, un choque exógeno puede mover ese punto de equilibrio entre la oferta y la demanda, y pues esto es muy normal que este punto sea nuevo, y también según un choque endógeno pues puede cambiar. Y esto también nos lleva a un tema muy importante, que son los tipos de elasticidades, para reconocer también los tipos de bienes. La elasticidad mide básicamente cómo responde una variable ante un cambio de la otra. Es muy fácil. Por ejemplo, la elasticidad precio de la demanda. Si es mayor a 1 en este caso es elástica, y si es menor a 1 es inelástica. Por ejemplo, elástica puede ser bienes de lujo, o inelástica puede ser bienes como la gasolina o medicamentos, que son bienes que igualmente serán consumidos sin importar ese tipo de cambios, digamos, en la oferta y la demanda. Eso también nos lleva a otros tipos de elasticidades, como lo puede ser la elasticidad de ingreso, que distingue los bienes normales, como lo son la mayoría, diría yo, que son que cuando suben nuestros ingresos pues aumentamos el consumo. Pero también hay otros que se comportan diferente, como los inferiores, que es que cuando sube el ingreso baja el consumo. Y pues dentro de los normales, como ya lo dije, podrían estar los de lujo, cuando tienen una elasticidad por ejemplo mayor a 1. Para distinguir otros tipos, pues también está la elasticidad cruzada, que distingue los sustitutos. Por ejemplo, un hot dog podría ser un sustituto de una hamburguesa, o los complementarios también, los bienes complementarios. Y el efecto sustitución, por ejemplo, que es que un bien más barato se consume más, o el efecto ingreso, que es básicamente que valora ese poder adquisitivo real que se gana para los bienes. Son efectos muy importantes a tener en cuenta en ese comportamiento del consumidor, y por lo general se comportan parecido o se comportan como los bienes normales, en la misma dirección, pero se van a oponer básicamente a los bienes inferiores. Y adicionalmente ya tenemos otros como los bienes Giffen, que es que si sube el precio sube la cantidad, o los Veblen, donde el precio, pues que suba el precio va a generar más deseo de estatus. Y esto lo podemos ver, es un caso atípico, pero se puede ver por ejemplo en las subastas de arte o de artículos deportivos, que son comportamientos no tan comunes, pero que igual deben ser tenidos en cuenta para entender ese consumidor. De la misma forma, me gustaría distinguir entre esas pues estructuras de mercado, que podemos encontrar cuatro y se diferencian por las variables de número de empresas, poder para fijar los precios, las barreras de entrada que tienen, y también la diferenciación del producto, pues que lo hace único o diferente. Por ejemplo, en competencias perfectas pues hay muchas empresas sin poder de fijar precios, sin barreras, sin diferenciación, precio, el ingreso marginal y el promedio pues son iguales, casi iguales, o bueno, serían iguales, y en el largo plazo pues las ganancias económicas tenderían a cero, porque esto que provoca que la entrada y la salida de empresas pues ajuste el mercado. Pero por ejemplo en el monopolio es muy diferente, porque hay una sola empresa, entonces esta empresa pues tiene alto poder de precio para fijarlos, tiene barreras de entrada muy altas, el ingreso marginal pues está por debajo de la demanda, permitiendo pues que las ganancias sean sostenidas, y muchas veces pues que haya como una discriminación en los precios.
Entonces para medir esa concentración usamos el índice HHI que suma las participaciones, que es como esa suma de las participaciones está al cuadrado. Si es por debajo de 1500 pues se puede ver que es competitivo, entre 1500 y 2500 es moderado y por encima de 2500 ya es concentrado. Y en el medio pues está la competencia monopolística, que son cuando que hay muchas empresas y hay una diferenciación percibida, como podría ser, no sé, marcas de ropa, por ejemplo, tiendas de ropa, o por ejemplo está el oligopolio, que son pocas empresas que tienen barreras muy altas, como pueden ser aerolíneas, por ejemplo en Colombia que no hay muchas, y aquí pues aparecen diferentes dilemas. Acá conocimos el del prisionero, por ejemplo, que si ambas empresas suben precios, pues ganan más, pero cada una tiene, o bueno, se ve como con ese incentivo individual de querer bajar el precio para poder ganar en el mercado. Y eso termina en un equilibrio pues mucho peor para ambas en esa competencia. Y por eso existen esas leyes antimonopolio que buscan que estos oligopolios se comporten más como competencia perfecta y menos como esos monopolios pues coordinados que van a traer estos resultados y equilibrios peores. Entendiendo las estructuras de mercado ya podemos entrar a uno de los temas más interesantes y que mucha gente estará familiarizada por términos que usan a diario en periódicos o noticieros, que es la rama de la macroeconomía, por ejemplo el PIB, que estará determinado por esta fórmula que es muy importante, que muestra el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en un país, sin importar quién los produzca. Pues obviamente se tiene en cuenta como el gasto, ese valor agregado en cada etapa, o el ingreso, por ejemplo, los salarios, las ganancias, los impuestos, eh, y estos choques entre sí pues van a mover el PIB y nos van a demostrar que no siempre más PIB significa más bienestar. También hay que tener en cuenta que las transacciones o las actividades ilegales pues no van a estar registradas dentro de ese PIB. Como un uso, digamos, más común se puede ver el PIB nominal, que usa precios corrientes, o sea, un año, mientras que el real, por ejemplo, usa precios constantes desde un año base. Y de ahí sale, por ejemplo, el deflactor, que es la razón entre ambos, o sea, que mide la inflación de todos los bienes domésticos, incluyendo los de lujo. Y también, por ejemplo, si queremos hablar de inflación, puede ser cómo impacta a los consumidores desde el IPC, que es el índice de precios al consumidor, que es esa canasta de bienes básicos ponderada que nos permite ver esos incrementos de forma más fácil. Y también vemos como los bancos centrales también tienen un objetivo como del 2 al 4% de inflación, no cero. Y también como variables como el desempleo, como la tasa de desempleo, la importancia que es, y sobre la fuerza laboral, por ejemplo, de un país, cómo influye esa participación en la fuerza laboral, sobre todo se toma en cuenta pues personas en edad de trabajar, ¿no? Y también los tipos de desempleo, hay desempleo friccional que es de cambio de empleo, pero también puede haber estructural o cíclico, ¿no? Por fases. Conectando un poco más con lo que podría ver el inversionista en banca de inversión, por ejemplo, a diario, va el ciclo económico, que es muy importante para entender cómo se mueve la economía. Tiene cuatro fases, que es pues esa expansión, ese pico de inflación alta, contracción y pues también los valles cuando hay desempleo alto, por ejemplo. Las expectativas del mercado también pues se anticipan a esos ciclos generalmente y la economía real pues va a reaccionar y tiene a veces rezagos. Pero acá me parece importante ver esa rotación por sectores y por activos que va a haber según las fases. Por ejemplo, en recuperación temprana en el ciclo económico, pues se va a un sector más financiero y tecnología con bonos de alto rendimiento. En expansión, sectores cíclicos y acciones de valor. En el pico, por ejemplo, energía y bonos indexados también a inflación claramente. En contracción, por ejemplo, sectores defensivos y diferentes tipos de bonos, o en los valles pues sectores sensibles a tasas y acciones de crecimiento. Uno de los referentes que hablan del ciclo económico es Ray Dalio.
y construyó un portafolio que se llama All Weather, como contra todos los climas, con una matriz de crecimiento e inflación, buscando que esa exposición, digamos, del portafolio pues fuera balanceada a cualquiera de los escenarios sin necesidad de predecir en qué parte del ciclo está. Pues con bonos de largo plazo, acciones, bonos ya a plazo intermedio, commodities y oro, por ejemplo. Existen dos ciclos superpuestos que llamamos. Uno de largo plazo, donde hay productividad y también cambios en la deuda. Y esta es de corto plazo, donde hay un enfoque más hacia el gasto, hacia el crédito. En alta deuda claramente pues hay optimismo, hay valoraciones muy altas y negocios de mala calidad muchas veces. Y en baja deuda pues puede haber obviamente pesimismo, que son esas valoraciones bajas, y probablemente las mejores oportunidades de inversión. Hay una frase muy importante de Mark Twain que decía: la historia no se repite, pero rima, que nos va a servir mucho para entender estos ciclos. Los indicadores económicos pues son líderes, se adelantan a veces, se usan como por ejemplo el spread de los bonos, eh, y el mensaje de fondo que hay en ese ciclo económico, que lo usan muchos inversionistas como Warren Buffett, y es que hay que tener miedo cuando otros son codiciosos y ser codicioso cuando otros tienen miedo. O sea, esas recesiones suelen ser el mejor momento para comprar y no para vender. Muchas veces, y eso sí ya lo he visto a manera personal, como muchos inversionistas se dan cuenta que al actuar al igual que el mercado, pues no se atrae los rendimientos óptimos o esperados. El inversionista no siempre se puede dejar llevar por ese miedo o salir escandalizado cuando haya un mercado a la baja de golpe, sino pues también confiar en que no es un especulador, por ejemplo, sino un inversionista, como por ejemplo se hace una comparación en el libro El inversor inteligente de Benjamin Graham. Bueno, y hablando de Benjamin Graham o Warren Buffett, pues ya vimos cómo se mueve la economía en general, un poco en el ciclo económico, y bueno, que se va a ver afectado al fin y al cabo por las tasas, por la inflación, pero toda esa macroeconomía pues termina reflejándose en un solo lugar, que es el precio de las acciones. Cuando ya sabemos que cuando la economía crece, las utilidades de las empresas suben y el mercado accionario normalmente pues lo celebra. En cambio, cuando viene pues una recesión, el mercado pues lo castiga mucho antes de que los datos lo confirmen siquiera. Por eso ahora bajamos a un nivel, digamos, de la economía completa, donde vemos los mercados a través del equity, y donde ese ciclo, esa volatilidad y esos factores se van a ver en el día a día y se van a analizar en el día a día. Sabemos que un mercado financiero pues va a ser entonces ese punto de encuentro entre quien tiene el dinero para invertir y quien lo necesita, en este caso pues las empresas. Y ahí pues existen varios mercados ya especializados con cada tipo. Por ejemplo está el de divisas, el de dinero obviamente, el de las bonos ya más en renta fija o también con empresas privadas, el de acciones claramente, commodities, derivados, y todos pues cumplen un propósito claro, buscan ahorrar, prestar, levantar capital, los derivados pueden cubrir riesgos, o asignar recursos pues de forma eficiente en general. Dentro de las acciones como tal ya hay tres tipos, que son las comunes, que dan pues el derecho a voto, y como lo veríamos en la parte de corporate finance pues están las preferentes, que no dan voto pero sí dan prioridad de pago, y ya los warrants, que son prácticamente diluidos y pues a largo plazo. Es que la diferenciar que hay pues primero un mercado primario, donde la empresa pues emite acciones nuevas y recibe el dinero directamente. En cambio también pues hay un mercado secundario, donde los inversionistas pues simplemente intercambian entre ellos los títulos ya existentes, y pues ahí también conviven con los otros fondos de cobertura, los ETFs, que por ejemplo combinan lo mejor de un fondo con la facilidad de poderlo pues negociar como si fuera una acción en bolsa.
Y pues en la operación diaria siempre hay un precio de compra y uno de venta. Entre más angosta es esa diferencia entre ambos, pues más líquido y más barato es negociar pues el precio de esa acción, o bueno, de ese activo también en otros casos. Y si hablamos de los índices, más específicamente los índices de mercado, pues son como una manera de un portafolio hipotético, por decirlo así, que como tal va a representar el comportamiento de un mercado. Simula ese comportamiento y pues rastrea también según las acciones que tenga o la estructura que tenga. Sirve como termómetro, por decirlo así, o como referencia para medir pues si un gestor de portafolio lo puede estar haciendo bien o mal según el mercado. Y pues hay una diferencia muy importante. El índice de solo precio pues mide únicamente ese cambio en el valor de las acciones. En cambio, pues está el índice ya de los retornos totales que suma también pues los dividendos recibidos a lo largo del tiempo, y con el tiempo pues esa diferencia es muy grande. Los índices también se construyen de formas distintas, está por precio como el más famoso es el Dow Jones, o por capitalización de mercado como el S&P 500 que es el más famoso, o ya de forma equitativa dándole el mismo peso a cada empresa sin importar el tamaño. Y pues cada metodología tiene ventajas y sesgos distintos, y también depende del accionista o del inversor, también el riesgo que quiera pues incurrir, ¿no? Así que hay que saber pues cuál estamos usando antes de ya comprar resultados, qué implicaciones tiene, qué volatilidad tiene. Por otro lado, si ya alguien adquiere una acción común, pues adquiere ciertos derechos. Bueno, hay un orden de prioridad que podría ser el voto, la participación ya en las utilidades, el dividendo que puede variar, el reembolso del capital al final en caso de que se liquide, por ejemplo, la empresa, o en caso de quiebra, y pues la responsabilidad limitada, o sea, nunca se puede perder como tal más de lo invertido. Entonces, toda empresa financia su operación con una mezcla entre deuda y equity. Y el costo combinado de esa mezcla, como ya vimos anteriormente, se llama pues el WACC, ese costo ponderado, que es la tasa mínima que debe superar cualquier proyecto nuevo para que pues sí valga la pena para la empresa. Y aquí también hay que distinguir pues ese valor en libros, que es lo que quedaría si la empresa vendiera todo y si pagara todas sus deudas de valor de mercado, ¿no? Que refleja las expectativas futuras del negocio. De esa relación pues salen indicadores clave como el retorno sobre el patrimonio, y también las utilidades por acción. Y ya en ese caso podemos ver variantes especiales como lo son las acciones preferentes, que estas básicamente dan un dividendo fijo con prioridad de pago, em, pero pues sin voto. Y los ADR, que permiten pues invertir en empresas extranjeras sin lidiar directamente con el tipo de cambio. Ya para valorar una acción hay que comparar su valor de mercado, o sea, su precio actual, contra su valor intrínseco, que sería como ese valor fundamental. Warren Buffett, que es alguien muy orientado hacia ese análisis fundamental, eh, es uno de los inversionistas con mayores retornos en el mundo y uno de los más famosos, viendo que básicamente el precio es lo que pagas y el valor es lo que de verdad obtienes. En estos modelos podemos ver el modelo más clásico, el de descuento de dividendos, que es el valor de la acción, pues es la suma de todos los dividendos futuros traídos pues a valor presente. Y si asumimos ya que esos dividendos crecen a una tasa constante para siempre, ahí sí se llega al modelo GGM, el modelo de Gordon, donde el precio pues es igual al próximo dividendo dividido entre la diferencia entre el costo de capital y esa tasa de crecimiento, como vemos en la fórmula. Cuando los dividendos no reflejan bien pues esa capacidad real de pago, se usa el flujo de caja libre a los accionistas o el flujo de caja libre a toda la empresa, cuando la estructura de deuda claramente no cambia mucho o es muy alta. Ahí pues este primero se descuenta con el costo de equity y el segundo con el WACC. Y hay un concepto final que bueno es muy importante y muy usado, y es que el valor presente de las oportunidades de crecimiento. O sea, el precio de una acción se puede dividir entre lo que valdría sin crecer nunca más lo que vale pues ese crecimiento futuro. Y para que ese crecimiento pues sume valor, la empresa debe reinvertir sus utilidades a una tasa claramente por encima de ese costo de capital que ya hemos visto. Ya en la práctica diaria, pues ya
sabemos que la mayoría de analistas usan múltiplos. ¿Por qué? Porque son más rápidos y también fáciles de comparar, por ejemplo, una empresa con otras empresas del mismo sector. El más conocido es precio sobre utilidades, el PI, que es básicamente cuántos dólares pagamos por cada dólar de ganancia. Un PI alto, por ejemplo, puede indicarnos que hay expectativas positivas y de crecimiento, y uno bajo, pues que la acción está barata, o también pues que el mercado desconfía de esa empresa a futuro. Además de, como ya vimos, de valorar empresas una por una, también existen ciertas características que como vemos de forma sistemática nos pueden decir por qué unas acciones rinden más y otras menos, y a esto lo vamos a llamar factor investing, que básicamente reconoce ciertos factores importantes como por ejemplo el valor, que es comprar activos baratos frente a pues sus fundamentales, a ese valor intrínseco. Tamaño, preferir empresas pequeñas con potencial. La calidad también, que se ve con empresas sanas financieramente y también con bajo endeudamiento. El momentum, que también son las acciones que vienen subiendo, pues tienden a seguir subiendo en el corto plazo. Y la baja volatilidad, que es muy importante porque acciones con menos fluctuación suelen rendir mejor ajustadas por el riesgo, claramente. La aplicación más popular de todo esto es el Smart Beta, que es tomar estas reglas y aplicarlas a través de un fondo cotizado en bolsa, claramente, buscando superar el mercado, pero manteniendo también esos bajos costos. Y ya me gustaría cerrar con una de las escuelas más usadas, también preferida por los estudiantes de la clase, que es la de Value Investing, fundada por Benjamin Graham, de muchos de sus principios que salen en el inversionista inteligente. Y básicamente esa idea central es tener un marco racional, el inversor de tener un marco racional para decidir. No se puede dejar llevar por esa euforia o por el pánico si cae el mercado, por ejemplo. Graham decía que ese inversionista se enfoca en el valor y ya es el especulador el que se enfoca en el precio. Entonces ese concepto más importante es ese margen de seguridad, que básicamente es comprar un activo pagando mucho menos de lo que realmente vale, para así tener ese colchón que nos permite salvaguardarnos en caso de que pues, nos equivoquemos en el análisis que puede pasar. De esa escuela precisamente salió Warren Buffett, quien también priorizó comprar empresas de calidad a precios justos, mejor que empresas mediocres a precios espectaculares. Y de ahí mismo también salió Joel Greenblatt, quien también combinó esas ideas muy simples de buscar empresas baratas y al mismo tiempo de alta calidad. Y ya podríamos tener una conclusión importante, y es esa disyuntiva así entre inversión activa y pasiva, donde la activa pues puede superar al mercado si el gestor realmente tiene habilidad, pero pues cobra más caro. Y la pasiva pues ya puede ser más barata, por decirlo así, pero no protege cuando el mercado entero cae. Y pues eso nos lleva a que ser pequeño no necesariamente garantiza ganarle al mercado, pero sí ayuda y puede ser mucho más fácil. Y siempre se necesita mucha investigación para separar esa gestión que, digamos, realmente agregue valor o genere valor de esa gestión que solo cobra comisiones, por ejemplo. Por otro lado, cuando hablamos de banca de inversión, muchas personas pueden asumir que hablamos de acciones, pero hay otra versión en renta fija que nos permiten grandes rentabilidades también con mayor seguridad. Primero hablaremos de los bonos, que son préstamos convertidos en títulos básicamente. El inversionista entrega su dinero hoy y recibe cupones periódicos más pues la devolución de lo que dio inicialmente. Esto lo pueden emitir gobiernos, corporaciones, instituciones financieras, diversas empresas, y también a veces lo compran bancos centrales, corporaciones o las mismas personas, como se ve mucho con los CDTs. Pueden ser de tasa fija, tasa flotante, que se liga a un índice, por ejemplo, o que se respalde por activos como hipotecas o tarjetas de crédito. Todo bono aún así carga un riesgo de crédito.
de impago, esa posibilidad de que el emisor no les devuelva su dinero. Las calificadoras como Standard Poor's, Moody's and Fitch pues miden ese riesgo con letras que van desde AAA, que es como el grado de inversión, hasta niveles de alto rendimiento, pero muy especulativos, de mucho riesgo. Y si el emisor quiebra, pues cobran primero, siempre como hablamos, los acreedores con garantía sobre algunos activos en específico, los acreedores sin garantía y al final solo los accionistas. Y esto es algo que evalúan ese tipo de calificaciones. Cada bono pues se define por su emisor, su fecha de vencimiento, su valor nominal, su tasa de cupón y también la frecuencia de pago, y no dejar atrás la calificación de la que hablábamos. También tenemos que tener en cuenta la moneda y pues también digamos el tratamiento tributario que deba tener, porque puede ser por ejemplo en un país en el extranjero, puede ser un eurobono por ejemplo, o a nivel global en diferentes sitios. Entonces importa también en qué moneda está y quién lo emite. En cuanto a cómo se paga, pues el más simple del que hemos hablado es el bullet, que solo paga cupones y devuelve todo el capital al final. Y también existen versiones pues amortizables, por ejemplo de tasa flotante, con cupón creciente y con techos y pisos que, pues, que limitan esa tasa, esa varianza. Y muchos bonos pues de tasa variable se atan a una tasa interbancaria también de referencia, como el SOFR, que hoy reemplazó al LIBOR por basarse ya en operaciones reales. Cuando un bono se emite por primera vez, pues eso se da en el mercado primario, como hablamos anteriormente, en los mercados, y ya sea por la garantía del banco de inversión o mejor esfuerzo, subasta pública o colocación privada. También después se negocia obviamente en el mercado secundario, igual que otros activos, donde ya hay distribuidores que ganan la diferencia entre el precio de compra y venta, y donde ese custodio, por decirlo así, asegura que el pago y la entrega ocurran al mismo tiempo. Además del riesgo de crédito, también podríamos encontrar pues el riesgo de, por ejemplo, las tasas de interés, de liquidez que necesitemos, o cambiarios, o de inflación, por ejemplo. Entonces, aún así, cuando hablamos de renta fija y de bonos, también hay ciertos riesgos que debemos cuidar. Pero ¿cómo sabemos los precios de los bonos? Pues sabemos que es el valor presente de todos sus flujos futuros descontados a una tasa pues del mercado. Y ese precio y tasa se mueven en direcciones opuestas. Si el cupón es mayor a la tasa de mercado, pues el bono se vende con prima. Si es igual, se vende a la par, y si es menor, se vende con descuento. Para medir ese rendimiento existe el rendimiento, por ejemplo, al vencimiento, que asume que se mantiene el bono hasta el final, pero aún así reinvirtiendo los cupones a esa misma tasa, y el rendimiento corriente, que pues ese solo compara el cupón con el precio actual y pues no considera esa reinversión. Pero un concepto muy importante a tener en cuenta es la duración, que mide qué tan sensible es el precio de un bono a cambios en esa tasa. A mayor duración pues tiene mayor sensibilidad, pero esa relación no es perfecta sino curva, y esa curvatura pues es lo que llamamos convexidad. Por eso, ante ese mismo movimiento de tasa, bonos con cupón bajo o de vencimiento largo cambian más de precio que bonos con cupón alto o vencimiento corto. Entonces, cuando se compra un bono digamos, entre las fechas de pago, pues hay que sumar el interés ya acumulado desde el anterior cupón, y el precio que realmente se paga como tal se llama precio sucio, que es el precio o sea, el precio cuando ya se le agrega ese interés acumulado. En mercado de capitales y banca de inversión también tenemos una gran opción
un poco menos común, sobre todo en Colombia, por ejemplo, pero que es muy interesante como lo son los derivados. ¿Qué son un derivado? Es un contrato entre dos o más partes cuyo valor, y esto es lo clave, depende de ese activo subyacente. Pues eso nos permite acceder a diferentes mercados y sirve para cubrir sobre todo riesgo o para especular sobre ese activo, por ejemplo, moviendo ese riesgo de quien no lo quiera asumir hacia quien sí está dispuesto a tomarlo. Es un juego de suma cero, lo que gana uno lo va a perder el otro. El comprador toma posición larga y paga por adelantado, y hay un vendedor que toma posición corta y recibe este pago. Corta es decir que lo vende, y larga que lo compra. Estos contratos se negocian en mercados listados que son estandarizados y regulados, que no hay, o bueno, que el riesgo de contraparte es muy bajo, o en mercados también extrabursátiles, que son a la medida, no son tan regulados y con mayor riesgo ahí sí de contraparte. Pues cubrirse y especular en este tipo de mercados pues son estrategias un poco opuestas. Cubrirse pues busca proteger una posición ya existente, reduciendo la incertidumbre del precio futuro, mientras que especular si busca generar ganancia aprovechando pues ese movimiento de precio, asumiendo mucho riesgo claramente. Los compromisos pues pueden ser de dos tipos: los compromisos a largo plazo, como los sabemos son muchos derivados de los más usados y más comunes, los forwards, los futuros y swaps, que obligan a ambas partes a actuar en el futuro bajo unas condiciones que se pactan hoy. Pero los compromisos, por ejemplo, contingentes, como opciones y derivados de crédito, solo generan un pago si ocurre un evento determinado como tal. O sea, ese es circunstancial, por decirlo así. Un forward, por ejemplo, es un contrato extrabursátil hecho a la medida, donde no hay pago inicial y todo se liquida al final, comparando pues el precio pactado contra ese precio de mercado, y tienen alto riesgo claramente de contraparte y la regulación es baja. Un futuro, por otro lado, es la versión estandarizada ya de ese mismo contrato, ya negociado en bolsa con una cámara de compensación, que obviamente va a reducir ese riesgo de contraparte y exige márgenes, y se liquida diariamente pues contra el mercado. Y ya por último, los más importantes, mencionamos los swaps, que son acuerdos donde dos partes pues intercambian los flujos de caja a través de varios forwards, con un valor inicial de cero. Sirven pues para gestionar riesgo de tasa de interés o de moneda también. Los derivados de crédito, como lo pueden ser el swap de incumplimiento crediticio, que es el que vemos en la película de Big Short, el de la crisis del 2008, pues nos protegen contra el evento de que un emisor incumpla o pues se le baje la calificación también. A cambio, eso sí, el pago de una prima periódica.